La sociedad dice claramente que las mujeres no pueden participar en la batalla porque son débiles y no tienen la capacidad de derrotar a un enemigo. Sin embargo, para Dios esto no es cierto y Dios demuestra claramente su poder y grandeza al levantar a una mujer que claramente contribuyó al éxito de la historia de Israel. En el vídeo de hoy, conocerá una de las historias más impactantes que el libro de los jueces tiene para ofrecernos. Pero antes de pasar a la historia de esta mujer, quiero invitarlos de este lado a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Débora fue una de las mujeres más conocidas del Antiguo Testamento. Su nombre deriva de abeja. Ella jugó un papel importante en un periodo muy difícil para el pueblo de Israel. Esta mujer vivió en una época en la que el pueblo de Israel estaba siendo dominado por un pueblo extranjero y no había ningún rey que pudiera gobernar la nación de Israel. Exploremos su biografía y expliquemos las razones detrás de por qué Dios la levantó a ella en lugar de a un hombre fuerte que pudiera guiar a su pueblo a la victoria. Solo queremos decir que la Biblia nos habla de otra Débora, que aparece en el libro del Génesis. Esta mujer era la nodriza de Rebeca que fue con ella a Canaán. Esto lo podemos encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 24, verso 29, yendo al foco del vídeo. Débora era conocida como juez y no solo jueza, sino una profetisa que formaba parte de un grupo de jueces en Israel. Los jueces de la época eran considerados un grupo de héroes cuya responsabilidad era guiar al pueblo de Israel contra sus enemigos que intentaban invadir sus tierras. En aquella época el sacerdocio no funcionaba y, como dijimos, no había ningún rey que pudiera gobernar al pueblo de Israel. Y entonces quedó claro que el relato de Débora también termina demostrando la debilidad que tenían los hombres en aquella época. La Biblia nos dice que había cierta cobardía entre los hombres al ir a la guerra, y la narración de la historia de Débora lo demuestra. Ella fue una de las mujeres que tuvo el coraje de enfrentar al enemigo, particularmente al ejército cananeo, que era un ejército muy poderoso, quien claramente era mayor en comparación con el pueblo de Israel. Recordemos que Débora no era un soldado, pero se caracterizó por ser la persona que supo solucionar el problema de la fragmentación de las tribus de Israel, reagrupándolas y llamándolas a regresar a la fidelidad a Dios. Cansados de la opresión del enemigo, el pueblo buscó a Débora para que pudiera liderar a los israelitas contra Cicerón y Débora dijo que hablaría primero con Barak. Sin embargo, Barak, de manera cobarde, acabó diciendo que solo iría a batalla si Débora iba con él. Y ahí está la guinda, lo que hizo que Dios levantara a una mujer. Estaba claro que había cierta debilidad por parte del hombre para ir tras su enemigo, y Barak lo demuestra claramente con esta actitud. No estaba en condiciones de guiar al pueblo a menos que Débora pudiera acompañarlo. Ante esta situación, Débora terminó aceptando acompañar a Barak, pero dejó algo muy claro que la victoria le sería entregada a Débora, porque ella sería la líder en esta batalla. Lo podemos encontrar en Jueces, capítulo 4, verso 9, y dicho eso, el pueblo de Israel, bajo las órdenes de Débora, logró derrotar Cícera en la batalla de Quizón. Esto lo podemos encontrar en Jueces, capítulo 4, versículo 15, por lo que Débora es reconocida como una persona que lideró la liberación del pueblo de Israel de la opresión de Jabín, rey de los cananeos. Este ejército, dirigido por Cícera, era básicamente más poderoso en relación con el ejército israelí. De aquí viene el miedo que la gente tuvo que afrontar. Este ejército, sin embargo, no justificó la cobardía de Barak al no tener el coraje de ir tras su enemigo para intentar derrotarlo, sabiendo que luchaba en nombre de Dios y que necesitaban tener fe porque no irían solos a la batalla. Débora acompañó a Barak en esta batalla y la victoria del pueblo de Israel se debió a la intervención directa de Dios. En el capítulo 5 de Jueces, la Biblia nos dice claramente que una gran tormenta hizo que el río Quizón se desbordara y terminó eliminando los carros de guerra del ejército cananeo, dejando a este ejército completamente confundido sin saber qué hacer.
y luego terminaron siendo presa fácil para los israelitas, que derrotaron a todos sin problemas, y no quedó ni un solo hombre del lado del enemigo. Y después de esta victoria abrumadora del pueblo de Israel, atacaron constantemente a Jabín, y el rey cananeo fue completamente destruido por el ejército de Israel para siempre. Aquí vemos la intervención directa de las manos de Dios sobre el liderazgo de una mujer. Este acto claramente afecta nuestra mente y nos hace darnos cuenta de que todos somos iguales ante Dios y nuestras diferencias no importan. Solo necesitamos tener fe en Él y en su poder. El libro de los Jueces, capítulo 5, verso 2 al 31, la Biblia, nos muestra a Débora celebrando su victoria sobre Císera. Esta canción es una de las piezas más antiguas de la literatura del Antiguo Testamento y se conserva desde el siglo XII a.C. La canción también es útil para que podamos entender un poco más cómo funcionaban las relaciones tribales en aquella época. Además, podemos decir que el cántico de Débora nos brinda información importante sobre los principales detalles ocurridos en la derrota del pueblo de Israel sobre Císera. En general, la estructura de este canto se presenta de la siguiente manera: tenemos el inicio de la alabanza, tenemos un periodo en el que Débora exalta a Dios y tenemos una parte en la que Débora habla de la unión que logró hacer sobre las tribus de Israel. Tenemos un resumen de las batallas que libró el pueblo bajo el liderazgo de Débora. Entonces este canto demuestra claramente la victoria de una nación bajo el liderazgo de una mujer, y una vez más, Dios demuestra su grandeza, levantando no solo a una mujer, sino a una heroína que fue capaz de guiar a toda una nación hacia la victoria. Al igual que David, cuando se enfrentó a Goliat, sabía que enfrentaría a ese gigante bajo el liderazgo de Dios y no por sus propias fuerzas. No tuvo miedo porque sabía que iría de las manos de Dios, y la Biblia es clara cuando dice que David miró a Goliat y dijo que vengo a ti por las manos de Dios. Y fue a partir de ahí que ese hombre logró derrotar a un gigante al que nadie más tuvo el coraje de enfrentar, y Dios una vez más fue glorificado a través de las acciones de un hombre. Nos quedamos aquí. Muchas gracias a ustedes que se quedaron con nosotros de este lado. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Adiós.